Malvinas, 40 años. Las voces de la guerra. Se cumplen 40 años del inicio de la guerra por la recuperación de nuestras Islas Malvinas. El equipo periodístico y técnico de Prima Multimedios te quiere ofrecer un informe especial con 12 testimonios en primera persona de quienes estuvieron allí. Lo vamos a comenzar con Horacio Núñez, un comando anfibio que llegó en las últimas horas del 1 de abril a las costas de nuestras Malvinas. Y nosotros embarcamos la Santísima Trinidad, empezamos a desembarcar algo así como las 9 de la noche en los botes Zodiac. Llegamos a la playa, en el momento íbamos los botes, las hélices se enganchaban a las algas marinas, así que levantábamos los motores, limpiábamos las hélices, volvíamos otra vez a hacer, y así varias veces, así que decidimos ir al remo, teníamos unos remeros chiquitos, era de emergencia, y así todo lo hicimos de esa forma. Llegamos a una playa, y ahí nos estaban esperando una ametralladora, así que gracias a Dios desembarcamos unos 300, 400 metros en otro lugar, que eso nos favoreció muchísimo porque no caímos en la posición de la ametralladora. De ese lugar se veía el fuego que estaban combatiendo el capitán Giachino con su grupo y con la defensa, y la defensa fortificada, porque ellos habían concentrado la defensa en la casa del gobernador. Claro. Y el capitán Giachino en su momento quiso asaltar la casa y no tuvo la oportunidad. Estaban muy bien pertrechados. Aparte, ellos conocían el lugar, conocían todo, y nosotros nada. Es decir, sabíamos está la casa, pero cómo está distribuido el lugar no sabíamos. Pero cuando sintieron el movimiento que nos veníamos acercando, y seguramente vieron la cantidad que éramos y que nos estaban observando, sí, no hubo resistencia. Nosotros teníamos la orden de recuperar la isla, que lo logramos, como a las 5 o las 6 de la tarde a los soldados ingleses se le embarcó en un vuelo, se fueron a Uruguay, y de Uruguay a Inglaterra, y ahí terminó nuestra misión. Y ya al mediodía ya empezaron a caer la gente de ejército que después se hizo cargo de la isla. Nosotros regresamos a Río Gallego. El mismo 2 a la noche. De la agrupación de comando anfibio quedaron un grupo, que es lo que quedaron combatiendo durante todo el tiempo, pero el grueso fuimos a Río Gallego. Claro. Cuando casi al final de la guerra vino una orden que teníamos que ir a la isla a hacer un contraataque, pero ya no había posibilidades. No había posibilidades porque teníamos que ir en un avión de transporte, y los aviones ya no llegaban a la isla. Ellos ya no habían copado el espacio aéreo. Ernesto Urbina fue el enfermero que llegó junto al capitán Giachino para recuperar nuestras Islas Malvinas y desalojar al gobernador inglés. En esa acción, Urbina fue herido y Giachino el primer muerto argentino. Aquí el relato de lo sucedido. Tuvimos una navegación bastante difícil de 4 días para que nuestros marinos nos dejen en las costas de Malvinas a unos 2.000 metros desde donde desembarcamos, desde el destructor Santísima Trinidad en botes, y navegamos hacia las playas, donde después desembarcamos más o menos 22-30 horas. Y la patrulla que yo integraba recibió la orden, la misión de ir hacia la casa de gobierno y bueno, tomar prisionero al gobernador y hacernos fuertes en el lugar, y bueno, para que quede todo tranquilo y no pase nada. Fue una aproximación muy difícil porque había ingleses buscándonos en el terreno, y bueno, se hizo bastante dificultosa la aproximación porque había que hacerlo muy sigilosa, que se dice, ¿no? Pero bueno, se logra llegar
y una vez en las inmediaciones de la casa de gobierno, en la parte trasera, nuestro jefe, que era el capitán Giachino, nos dispone en distintos sectores para hacer un perímetro e iniciar la charla o parlamento para pedirles que, bueno, que se rindieran, que éramos una fuerza superior y que no había necesidad del uso de las armas. Yo en la aproximación, cuando Giachino me llama, pide al enfermero, porque yo era el enfermero del grupo, supuse por el tono de voz que algo había pasado, porque era mucho el fuego que recibíamos, 5 o 6 metros que habré corrido, siento el golpe en la cintura. Bueno, ni bien me pega el plomazo, a mí se me encoge la pierna derecha, pierdo el equilibrio y caigo. En la caída pierdo el fusil y el gorrito de lana. Así que bueno, cuando uno recibe un disparo de ese calibre, que era 308, que se usa para casa mayor, uno se conmociona y medio como que se desorienta. Así que en un momento posterior que recupero el sentido, porque no me desmayé en ningún momento, sino que uno queda como atontado, le aviso a mis compañeros que no podía llegar, que había caído, así que con palabras que ahora no puedo repetir, me saqué la mochila, saqué jeringas, ampolla de Demerol, que es parecido a la morfina, así que me pichicateé con morfina, me abrí la ropa, me puse el apósito de curación individual, y bueno, y ahí me quedé esperando que sea lo que Dios quiera. Claro. Él ya había caído herido, y Diego García Quiroga también, porque cuando yo les digo que no puedo llegar, que había caído, yo lo escuchaba a García Quiroga pedir un médico en inglés, ¿no? Eso fue un tiempo X, uno nunca tiene la apreciación del tiempo en esas situaciones. Bueno, después me cuentan mis compañeros que a él le habían pegado 1 o 2 tiros en la pierna, porque fue una ráfaga de ametralladora desde adentro de la casa cuando él ingresa, porque él decide tomar la casa por asalto porque no se rendían, patea una puerta y de adentro lo barren con una ametralladora calibre 9 milímetros y los tiros le interesan la arteria femoral y eso hace que él pierda la vida. Él entra al hospital con vida, pero nosotros estuvimos desde las 6:30 de la mañana, un poquito más, hasta las 9 y algo que llegó el resto de la fuerza y ahí se rinden los ingleses. En el frío de mayo, en nuestras Islas Malvinas, un grupo de comandos argentinos se refugió en una casa al costado del Arroyo Malo. Las tropas inglesas los descubrieron y allí se libró una batalla cuerpo a cuerpo en donde murieron 2 efectivos argentinos. Carlos Delgadillo, uno de los integrantes de la Fuerza Nacional, nos cuenta cómo fue este combate. A la mañana estábamos listos para salir, nos estábamos preparando para salir, vimos un helicóptero que realmente a mí me puso la piel de gallina y no parecía que no estaba pisando el piso cuando lo veo que era un helicóptero inglés que se arrimaba a la casa. Yo pensaba que nos iban a tirar, que nos venían a atacar porque estábamos esperando que reviente algo porque el helicóptero se venía para la casa. Y pasó por el costado y se fue y se perdió de vista. Hay alguien que dice que Castillo, por ejemplo, creo que era Castillo, que dice que había visto las ovejas, pero entre medio de las ovejas había algo anormal que no parecían que eran ovejas. Entonces mira Espinosa y justo para ese lado ya empezó a alumbrar el sol y ve que brilla algo entre la oveja y era que un inglés había levantado el sol le hizo brillar la antiparra. Entonces ahí dice Espinosa son ingleses y cuando dijo eso se escuchó un reventón en la casa que sacudió todo y a partir de ahí empezó la balacera donde cada uno toma su posición y ordenan, uno gritaba, bueno, salgamos de la casa a combatir a todos afuera y bueno, ahí empiezan a centrarse el fuego enemigo primero arriba porque lo habían detectado a Espinosa que él estaba abriendo fuego de ahí, entonces tenía una buena visión.
Bueno, ahí él recibe una granada o un misil, no sé qué es, lo explota y lo revienta dentro. Él muere dentro de la casa. El resto sigue combatiendo afuera, donde hay Brun, Losito, Medina, Castillo, Bersesi. Bersesi y Gatti estaban ilesos combatiendo afuera y Castillo también, una granada, Castillo lo expulsa, la onda expansiva lo tira, pero no larga el fusil y con ese fusil él creo que deja fuera de combate a un inglés. Y ahí estaban todos heridos, Martínez, Losito, Ever ya había muerto, lo había agarrado una onda expansiva de 3 granadas, creo, y lo reventó por dentro, así que no estaba lastimado por fuera, pero por dentro estaba reventado. Y bueno, así yo al último me quedo dentro de la casa, habíamos quedado con el Guero, y como vimos que la casa se estaba quemando, ya todo estaba tapado en fuego, entonces le digo a Alguero que salgamos y Alguero me dice, vení, salimos por acá por la puerta. Él estaba ahí, entonces él se arrastra hacia la puerta y una granada explota cerca de él y una esquirla le pega en el pecho. Entonces ahí Alguero saca el pañuelo de su pantalón y se lo pone en el pecho y lo vuelve a sacar y lo mira y me dice a mí, me la dieron, porque tenía sangre en el pañuelo. Y yo medianamente me asusté porque estaba a la altura del pecho la esquirla. Entonces, pero él tenía una paz y una tranquilidad con lo que me dijo, como parecía que se iba a sonar la nariz con el pañuelo. Entonces eso me dio la fuerza, creo que me sacó el miedo en ese momento, al ver la actitud de él, ¿no? Entonces, yo cuando quiero salir, veo que se empieza a perforar la pared por ametralladoras que tiraban. La pared era de chapa por fuera y por dentro madera. Entonces yo veía cómo se perforaba esas astillas a la altura de mi cabeza. Yo me pego bien al piso y se seguían, esas habrán sido fracciones de segundo, pero para mí eran interminables, que no terminaba más de perforarse la pared y saltar las astillas hacia mi cuerpo. Y dije, bueno, acá me la dio. Y bueno, terminó eso, se paró de perforarse las paredes y me moví un poco y no me dolía el codo porque había explotado primeramente una bomba que habían tirado cerca del piso y había levantado el piso para arriba y ahí nos alzó a nosotros también la onda expansiva y nos tiró. Entonces me había golpeado el codo, me dolía un poco el codo, pero después seguí moviéndome y no, veo que podía. Entonces le digo al Guero que salgamos por la ventana. Entonces salto yo, rompo el vidrio, salto por la ventana y seguimos disparando por ahí. Y bueno, ahí veo yo a Brun sentado, tapado en sangre. Más allá lo veo a Esbel, que estaba tirado boca arriba y bueno, y ahí se arrima Bersesi, lo ve a Brun y le pregunta si podía seguir y bueno, él dice, no va más, entonces Gatti y Bersesi nos ordenan alto el fuego. En ese momento ninguno quería parar, queríamos morir combatiendo, que nos maten, pero no queríamos quedar así. Y bueno, ordenó, trató, hasta que nos hizo entender que teníamos que parar, porque ya los ingleses también pararon. Y bueno, ahí una bronca, una rabia con todo el mundo, estábamos todos enojados, no sé por qué, pero estábamos enojados y lo más triste y lo más horrible era verlo al enemigo al lado nuestro, ¿no? Eso era lo más humillante, y ver que Esber estaba muerto, Espinosa se había quemado en la casa, que hacía minutos había estado con nosotros y era el alegre del grupo, era el que nos mantenía siempre charlando y siempre tenía algo para contarnos, y no lo pudimos rescatar ni nada, no quedó nada.
y lo único que pudimos levantarlo fue a Esber para que lo entierren, y después los otros que estaban heridos, Martínez, Medina, Losito, Brum, Elguero, Valdivieso, todos estaban destruidos moralmente, pero también estaban destruidos con su cuerpo, ¿no? Porque estaban heridos por todos lados, ensangrentados. Y la bronca que tenía yo, que no tenía un rasguño. Gerardo Isaac fue uno de los pilotos que participó de la misión conjunta para atacar el portaaviones Invencible. Un relato increíble en primera persona de cómo salían las columnas de humo de la nave inglesa. Nos fuimos el 29 de mayo desde la base aérea militar San Julián hasta Río Grande. ¿Por qué a Río Grande? Porque en Río Grande estaban los superintendentes. El 30 de mayo, alrededor del mediodía, despegamos los 6 aviones con rumbo este para reunirnos con 2 aviones KC-130 de la Fuerza Aérea Argentina para hacer reabastecimiento en vuelo. Aparte del misil Exocet que llevaban los superintendentes, nosotros 4 llevábamos 3 bombas de 250 kilogramos cada avión, más 200 proyectiles de 20 milímetros para utilizar los cañones que equipan al avión A4C. Volamos unos 200 kilómetros juntos con los KC-130, haciendo sucesivos reabastecimientos en vuelo, y luego de estos reabastecimientos nos desprendimos de los KC-130, viramos a la izquierda, descendimos y pusimos rumbo norte, con destino a las coordenadas que nos habían dado como posible ubicación del portaaviones. Así que nos pusimos rasante, volamos en línea, pegados al agua, en total silencio radioeléctrico. No hablamos, desde la puesta en marcha no hablamos nunca, y el tramo final de ataque lo hicimos pegados al agua. A unos 40 kilómetros, que esto es más o menos 20 millas, levantaron por última vez para lanzar el misil. Yo miré a la izquierda, el capitán Francisco de la Armada Argentina era quien portaba el misil, lo acompañaba el capitán Colavino. En ese momento lanza el misil Exocet hacia adelante, el capitán Francisco, los superintendentes terminan su misión en esta posición y viran a la izquierda volviendo a Río Grande, y nosotros 4 seguimos la estela del misil Exocet que salió al frente. A unos 7 y 10 kilómetros de llegar, sentí una fuerte explosión a mi izquierda, vi una 4C que explotaba, se le desprendió un plano, mostró la panza e impactó contra el agua. Volví a mirar al frente, hacia el portaaviones, que ya tenía una densa humareda, producto del impacto del misil Exocet. A ambos lados salían unos bigotes de humo muy negro y muy denso que se depositaban después arriba del mar y iban inundando la zona de humo. Y cuando estaba por empezar a tirar cañones a unos 1500 metros de llegar al portaaviones, sentí una explosión mucho mayor que la anterior, a mi izquierda también. Miré y vi otro 4C que explotaba de una forma distinta a la anterior. No se desarmó, no voló en pedazos en el aire, sino que quedó como inflado, como el doble de largo y el doble de ancho, de gordo, y por dentro las chapas todas separadas y por dentro totalmente naranja por el fuego, ¿no? Esos fueron milisegundos, instantes, porque la diferencia de velocidad se hizo muy grande en ese momento. Y puse nuevamente la vista al frente y comencé a tirar cañones. Tiré los 200 proyectiles de mis cañones contra la popa o la parte de atrás del portaaviones, y cuando lo tuve encima apreté mi disparador de bombas y salí por la derecha, porque ya por arriba no podía salir, estaba muy muy cerca y no iba a poder, me iba a chocar si salía por arriba. Así que viré a la derecha, pasé por todo su lateral, las bombas estaban retardadas 12 segundos, o sea que la explosión se iba a producir mucho más atrás o después de que yo pasara. Hice maniobras evasivas luego de pasar por la proa del barco para evitar que me impactaran. Yo ya había visto 2 derribos y ya a esta altura, después de haber tirado, la prioridad era mi supervivencia. Claro. Y cuando lo consideré suficiente, viré a la izquierda para poner mi rumbo de escape.
Ramón Barrionuevo era parte de la dotación del crucero General Belgrano y fue uno de los que se quedó hasta último momento junto al comandante Héctor Elías Bonzo. Es una de las historias más escalofriantes acerca del navío en el que perdieron la vida 323 argentinos allí en el Atlántico Sur. Yo cubría un puesto de combate en la parte posterior del comando del barco. Cuando yo voy a tomar la guardia, 4 menos cuarto de la tarde, escucho un gran estampido y un movimiento muy brusco del barco y produce una escora, o sea, se ladea casi 15 grados de su posición normal. Instante posterior al estampido y al movimiento brusco del barco, escucho que el vigía es un hombre que va de guardia arriba, en la parte superior, que grita, torpedo. Como es un barco de gran porte y mucho peso, no podía hacer maniobras evasivas, de manera que el torpedo con mucha facilidad pudo dar en el blanco. Un torpedo que ingresó en zonas de nuestro querido barco muy certera, proa y popa, son las únicas partes donde la coraza no es la de 6 pulgadas como la que tenía en la parte central, donde están los combustibles, armamento, máquina y digamos el cerebro en sí del crucero para navegar. Yo llego a cubierta después de cumplir ciertos requisitos que indican, ¿no es cierto?, en un caso de abandonar el barco que hay que tener en cuenta y hay que cumplirlo, y lo encuentro el comandante que venía por la cubierta principal con un cuchillo en la mano, que lo había sacado de la cocina. Él por ahí hace también unos relatos sobre eso, por qué venía con el cuchillo en la mano. A mí me sorprendió, pero cuando lo vi que quería cortar la amarra de una balsa para arrojarla al agua, ahí lo sorprendí yo, diciéndole que vamos, porque si él cortaba esa amarra a la altura que estaba, se le iba a caer encima. Y más por la inclinación que tenía el barco iba a ser un poco fatal. Entonces él me ordena que cumpliera con el rol de abandono como él lo había estipulado. Entonces ahí yo alcancé a reaccionar, digamos así, y pensé que este hombre quería cumplir con todas las leyes marinos, ¿no es cierto?, de irse al pique con el barco. Entonces ahí yo le dije que él me podía servir para otro comando en otra unidad, y estábamos en guerra, así que había que aprovechar y salvar lo más que se pudiera. Entonces él me ordena que lo acompañe en la cubierta y evacuáramos todos los hombres que se encontraban en condiciones muy inferior de lo normal para poder hacerlo al desembarco en forma personal. Me refiero, había gente que estaba quebrada, quemada, era un desastre. Cada vez que yo recuerdo esto, ver la cubierta, que era una cubierta que brillaba por su forma de ser y cómo la manteníamos, verla llena de sangre, de ropa quemada, era algo, ¿cómo te voy a decir?, muy, muy feo. Pero sacamos fuerza y empezamos a colaborar con la gente que no podía hacerlo para mandarlos al agua. ¿Cómo hicimos? Empezamos a anudar sábanas que habían llegado a cubierta, que iba gente tapada con sábanas porque habían estado durmiendo. Improvisamos una soga y usábamos una especie de guincho que había en el costado del barco, y a través de eso largábamos a la gente que lo podíamos largar al agua. Habremos hecho 5 o 6 hombres, habremos evacuado, ¿no es cierto?, con esa soga. Entonces, al ver que el barco cada vez iba más a acostarse, digamos, a quedar de costado, él me dice, vamos hasta la proa a ver qué pasa, si había más gente en la proa, porque el centro ya lo habíamos recorrido. Automáticamente pegamos la vuelta y él dice, vámonos porque ya el barco daba signo de que o se daba vuelta a campana o se hundía en forma inmediata. Los arrojamos al agua previo persignarlo, ¿no es cierto? Yo le inflé los salvavidas con 2 botellitas de CO2 que tenían en los costados del salvavidas, lo inflé. No lo olvidemos que ya era una persona grande, yo tenía 35 años y él ya era un hombre bastante entrado en edad, pero con una temblanza y una forma de ser de comandante impresionante, cómo se
se aguantó de pie toda esta cosa fea que uno ha vivido, que no lo quisiera vivir dos veces, ni siquiera deseárselo al enemigo más grande. Ustedes se imaginan un comandante que tenía a cargo 1093 hombres de distintas edades, dar la voz de abandonar el barco debe haber sido algo muy triste y muy doloroso para él, porque a partir que él da esa orden, todo el mundo la cumple y todo el mundo queda a la deriva. Malvinas, 40 años. Las voces de la guerra.